En la larga noche del invierno antártico, el flash de un fotógrafo ilumina una misteriosa aparición. El año es 1915 y un avión inglés, el Endurance, está atrapado en un vasto mar de hielo. Las singulares imágenes fotográficas dejan constancia para siempre de un extraordinario drama de la vida real. 28 hombres varados en los límites de la Tierra, despojados de la esperanza de ser rescatados. La historia de estos hombres y su líder, Sir Ernest Shackleton, es una saga de perseverancia y heroísmo que se ha convertido en una de las aventuras más grandes de todos los tiempos. La aventura de Shackleton en la Antártida. Rodeado de enormes témpanos de hielo, azotado por un frío perpetuo, ningún lugar en la Tierra es más hostil a la vida que la Antártida. Tan inalcanzable como un planeta distante, fue el último continente explorado por el hombre. Para algunos, como Ernest Shackleton, este reino congelado en el extremo del mundo se convirtió en una obsesión. En su diario, Shackleton escribió: «Sentía una extraña atracción por el misterioso sur. Juré que algún día viajaría a la región de la nieve y el hielo y continuaría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra, el fin del eje sobre el cual gira esta enorme esfera». Shackleton hizo 2 intentos por llegar al Polo Sur, pero otros lo hicieron primero. Se propuso hacer realidad otro sueño: ser el primer explorador en cruzar a pie el continente de la Antártida. Pero aquí las reglas de la exploración eran muy diferentes. Los primeros exploradores encontraron vientos de casi 160 kilómetros por hora y temperaturas de menos 56 grados centígrados. Pero también descubrieron un lugar de increíble belleza virgen. Para Shackleton y otros que se aventuraron al sur, la entrada a la Antártida estaba en una remota isla de roca y hielo llamada South Georgia. Los barcos balleneros que aquí encontraron eran los últimos indicios de la civilización. En noviembre de 1914, el Endurance ancló para cargar sus últimas provisiones, su tripulación ansiosa por hacer historia. Nacido en Irlanda y ya para esa época un héroe nacional británico, Ernest Shackleton era un hombre de ambición impresionante y optimismo ilimitado. Consideraba su expedición la última gran travesía polar en la gloriosa era de la exploración. En trineos jalados por perros, debía viajar 2.400 kilómetros a lo largo del continente. Pero para llegar al punto de salida en la bahía de Basel, debía cruzar las aguas desconocidas del mar de Weddell.
El viaje sería captado por el australiano Frank Hurley con cámaras de fotos y de cine, quien haría lo imposible por hacer una toma. Shackleton reunió a casi toda su tripulación en Inglaterra, incluyendo a su leal amigo Frank Wild y al capitán del barco Frank Worsley. Se dice que puso un cartel de reclutamiento muy inusual. Se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos salarios, frío extremo, regreso seguro, en duda. Se ofrecieron 5,000 personas, pero en total se reunió un grupo de 27 científicos, oficiales y marineros. Pero los hombres no eran los únicos pasajeros a bordo del Endurance. Los acompañaban casi 70 perros canadienses, alterados por el mar y reclamando constante atención. A pesar de que los balleneros les advirtieron que las condiciones del hielo jamás habían estado peor, zarparon de South Georgia el 5 de diciembre de 1914. Conforme se alejaban de tierra, perdían todo contacto con el mundo exterior. 2 días más tarde, encontraron indicios alarmantes. Bloques inesperados de mar congelado y gigantescos icebergs. Un interminable laberinto de hielo detenía constantemente al barco. Pero el Endurance, nombrado con el lema de la familia de Shackleton, con entereza venceremos, era uno de los barcos de madera más fuertes de la época, con una proa de 120 centímetros de grosor. El fotógrafo Hurley escribió en su diario: todo el día hemos utilizado el barco como un martillo. Admiramos a nuestro tenaz barquito, que parece deleitarse al abrirse camino entre los bloques de hielo. Durante 6 semanas, el Endurance luchó contra el hielo, esquivando témpanos o partiéndolos en dos. Los hombres no estaban preocupados. Depositaban en Shackleton toda su confianza. Para ellos, era el jefe. Pero conforme se internaban en el mar de Weddell, el hielo se comprimía alrededor del barco. Para ahorrar combustible, Shackleton apagó los motores. Con la súbita disminución de la temperatura, se selló su destino. El Endurance quedó congelado en un mar de hielo. El carpintero del barco, Shippy McNish. Intentamos cortar el hielo, pero fue inútil. Había muy poca esperanza de salir de ahí. Estaban atrapados, solos, sin forma de pedir ayuda al mundo exterior. El doctor del barco, Alexander Macklin. Shackleton superó una verdadera prueba de grandeza. No reveló ni el menor indicio de decepción. Nos dijo tranquilamente que debíamos esperar a que pasara el invierno. Cuando el hielo se abriera en la primavera, continuarían su viaje. Como escribió Hurley, la vida empezó a adquirir una rutina casi agradable. Como niños de escuela, se entretenían con juegos. Para levantar la moral, Shackleton siempre los mantenía ocupados sin hacer distinciones. Bien abastecidos para su viaje antártico, tenían suficiente comida y abrigo. Le pidió al carpintero McNish que construyera habitaciones cómodas a las que llamaron el Ritz. En ellas pasaban las noches cantando y brindando por sus seres queridos, ahora tan lejos. Presos de la demencia invernal, los hombres se afeitaron la cabeza y posaron para Hurley.
Los perros se convirtieron en sus compañeros y en una fuente de interminable diversión. Toleraban bien la nieve y dormían en cuevas de hielo y en iglús caninos. Shackleton fomentaba la camaradería. Le decía a sus hombres que la unión hacía la fuerza. Una unión que se pondría a prueba con una catástrofe. Conforme se acercaba la primavera y el hielo empezaba a moverse, este no liberó al Endurance, sino que empezó a aplastarlo. El fotógrafo Hurley. El barco rechina y se deforma. Las ventanas se astillan. Las vigas de la cubierta se abren y se retuercen. Shackleton le confió a Worsley: el barco no soportará esto. Todo es cuestión de tiempo. Lo que el hielo atrapa, se lo queda. Shackleton sabía que perdería el Endurance. Dio la orden de abandonar el barco. Rescataron lo más vital y dejaron atrás sus pertenencias más valiosas. Aprendimos a quererlo y fue horrible presenciar su tortura. El barco que había sido su hogar y esperanza durante 326 días se había ido. Fue su momento más negro. Se vieron obligados a acampar en el hielo. Como siempre decía, lo pasado, pasado, y miraba hacia el futuro. Su sueño hecho pedazos, Shackleton se puso una nueva meta: salvar la vida de todos. Hicieron 2 agotadores intentos por arrastrar los botes salvavidas, pero el hielo resultó impasable. Solo podían esperar que el témpano sobre el que acampaban se acercara a tierra. Llamaron a su nuevo hogar el Campamento Paciencia, porque lo único que podían hacer era esperar. El capitán Worsley escribió: solo pensábamos en comida. Estábamos dispuestos a comer lo que fuera, en especial grasa de ballena cocida. Los días se convirtieron en meses. La comida se racionaba. El primer oficial, Lionel Greenstreet: solo tenemos carne para comer. Filetes de foca, caldo de foca, filetes de pingüino, hígado de pingüino. Es una carne deliciosa. Shackleton hacía todo lo posible para levantar la moral de sus hombres. Según cuenta una historia, cuando Greenstreet derramó una taza de leche, casi en lágrimas, los demás la rellenaron en silencio con la suya. Para hacer reír a sus hombres, Shackleton y Worsley bailaban. El oficial Thomas Ordilis recuerda: era típico de Sir Ernest. Su constante alegría significa mucho para un grupo de exploradores decepcionados. Es uno de los optimistas más grandes de la historia. Pero los hombres empezaban a cansarse. Su ropa siempre húmeda, su hambre nunca satisfecha. McNish decía: escribo esto sobre mi bolsa de dormir. Siento las manos congeladas. Es difícil recostarse todas las noches con frío y con hambre. Después de 5 largos meses en un témpano a la deriva, detectaron un curioso movimiento: la corriente del océano sobre el que flotaban. El hielo empezaba a romperse. Pronto sería posible lanzar los botes salvavidas y remar a tierra.
El capitán Worsley calculó que habían flotado casi 1000 kilómetros hacia la península antártica y las islas en su punta. Esperaban llegar a las provisiones almacenadas en la isla de Paulet. Su último recurso era la isla Elephant. Shackleton debía tomar una decisión de vida o muerte. Si salían demasiado pronto, el hielo podía aplastarlos. Demasiado tarde, serían arrastrados mar adentro. Finalmente, llegó el momento. El marinero William Blakewell dijo: "El primer día en el agua fue uno de los más fríos y peligrosos de la expedición. Había hielo por todas partes. Era difícil mantener los botes en zonas despejadas. Estuvimos a punto de ser aplastados varias veces cuando se unían los bloques más grandes de hielo. Los hombres habían pasado 15 meses en una prisión de hielo. Pero su verdadera lucha apenas comenzaba". El capitán Worsley escribió: "El viento del noroeste convirtió el hielo en aguanieve y en lluvia que se congelaba en nuestros cuerpos, dejándonos fríos, mojados y miserables. Sus ropas se convertían en armaduras de hielo. Sus manos se congelaban en los remos. En el crepúsculo de la primera noche en el mar, Shackleton dirigió a sus hombres a un pequeño témpano. Las escasas comodidades de este campamento flotante serían las últimas de su viaje. Entre témpanos de hielo demasiado pequeños para acampar, se vieron confinados a los pequeños botes día y noche. Temblando en aguas congeladas, los hombres intentaban conciliar minutos de sueño. La tan esperada escapatoria se había convertido en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Al cuarto día, bajo la tenue luz del sol, Worsley se sujetó del mástil y tomó la primera medición de navegación que había permitido el clima. No habían avanzado un solo kilómetro. Por el contrario, las corrientes los habían retrasado 50 kilómetros. La mayoría de los hombres se veían agotados y acabados. Tenían los labios agrietados y sus ojos se habían tornado rojos en sus rostros llenos de sal. Tenemos que llegar rápido a tierra, y he decidido desviarnos hacia la isla Elephant. Shackleton ahora corría por la vida de sus hombres. Al amanecer del sexto día, los hombres agotados finalmente vieron un glorioso paisaje. Adelante, se vislumbraban los blancos glaciares y las heladas montañas de la isla Elephant. Pero conforme se acercaban a la costa rocosa, encontraron una corriente tan fuerte que no les permitía avanzar. No tocarían tierra después de todo, sino que pasarían otra noche en los botes.
Shackleton, que casi no había dormido desde que dejaron el campamento de la Paciencia, la llamó una noche cruel. Cuando las aguas al fin se tranquilizaron, remaron a lo largo de kilómetros de costa buscando un refugio seguro. Encontraron una playa estrecha de rocas desgastadas. 2 días y 2 noches sin agua y sin comida caliente había deshecho a los hombres. Decidí que debíamos enfrentar los peligros de este lugar poco atractivo. Habían pasado 7 aterradores días en alta mar, 170 días sobre un témpano de hielo a la deriva y 497 días desde la última vez de haber pisado tierra firme. Pero esta isla remota no ofrecía ninguna esperanza de rescate. Shackleton decidió intentar lo impensable. Le ordenó a McNish que fortaleciera el bote más grande y le agregara una cubierta. Con una gran habilidad, el carpintero preparó el bote dañado para un largo viaje. Shackleton intentaría lo imposible, una travesía de 1.300 kilómetros en un bote salvavidas a través de los mares más agitados de la Tierra para volver a las estaciones balleneras de South Georgia, la única dirección permitida por los vientos y las corrientes. En el bote de 7 metros llamado James Caird, Shackleton y otros 5 hombres dejaron tierra, dejando a su amigo Frank Wild a cargo con una carta que decía: en caso de que no sobreviva el viaje en bote a South Georgia, harás todo lo que puedas para rescatar al grupo. Exprésale mi afecto a los míos y diles que hice lo que pude. El Caird zarpó un día inusualmente soleado, que hacía que las aguas brillaran y bailaran. Mofándose de su terrible situación, Shackleton bromeó con Worsley: no sé nada sobre navegación en bote. Worsley respondió: descuide, jefe, yo sí. Este es mi 3er viaje en bote. Habían decidido que 3 hombres estarían en cubierta mientras los otros 3 intentaban creer que dormían bajo el refugio. Descansar bajo las lonas no era una idea atractiva. El espacio empapado solo tenía 1,5 metros por 2. Al tercer día, Worsley vio el sol por primera vez para determinar su posición. Los cielos nublados y las aguas agitadas casi le impedían usar su sextante para navegar. Pero aun si Worsley se equivocaba por medio grado, jamás llegarían a South Georgia y desaparecerían en mar abierto. El mar empezó a levantarse. El viento cada vez soplaba más fuerte. Worsley escribió: nos mojábamos cada 3 o 4 minutos. Seguimos así día y noche. El frío era intenso. Cuando Shackleton notaba que un hombre tenía demasiado frío y temblaba, de inmediato ordenaba una bebida caliente para todos.
En la isla Elephant, Frank Wild y otros 21 hombres sufrían de una agonía muy diferente: la espera y la incertidumbre. Tenían poca protección del viento y del frío, y su única fuente de alimentación eran las focas y los pingüinos. Todos los días vivían pensando que nadie los buscaría ahí, si Shackleton fracasaba. Aún así, estaban seguros que el único que podía salvarlos era el jefe. Cuando el sol apareció, entre enormes cúmulos al 10º día, unas horas de buen clima impulsaron al Caird hacia adelante. El agua potable se agotaba. La sed torturaba a los hombres. Lo peor fue que empezaron a temer que podían desviarse de South Georgia. Los ventarrones habían dañado el bote y tenía muchas fugas. Sin embargo, vieron una señal prometedora. Y al 15º día, vieron tierra. A través de 1.300 kilómetros de mares implacables, Worsley había encontrado South Georgia. Escribió: nos miramos con sonrisas tontas y alegres. Y solo pensábamos, lo hicimos. Pero un fuerte viento hizo demasiado peligroso tocar tierra. Su necesidad por beber y descansar era desesperada. Pero su única alternativa era esperar hasta la mañana siguiente. Durante la noche, la naturaleza les jugó una cruel broma. No los azotó con un ventarrón, sino con un fuerte huracán. Shackleton temía que el fin estuviera cerca. Pero cuando amaneció, milagrosamente, el viento había dejado de soplar y se dirigieron a la costa. A partir de ese momento, su viaje en el Caird sería visto como una de las más grandes travesías en bote abierto jamás logradas. Diecisiete días después de dejar la isla Elephant, encontraron una pequeña caleta para resguardarse. Shackleton escribió: en 1 minuto o 2 estábamos adentro, y en la oscuridad, el James Caird se detuvo y tocó la playa. Fue un momento glorioso. Pero su bote estaba demasiado dañado para continuar. Y la estación ballenera más cercana estaba en el otro extremo a través de hostiles glaciares y montañas. Shackleton no tenía alternativa excepto cruzar el interior desconocido a pie. Después de sujetar los pernos de madera del bote a las suelas de sus botas y sacudir su ropa desgastada, Shackleton, Worsley y el segundo oficial Tom Crean iniciaron una caminata sin descanso al otro extremo de South Georgia. Solo llevaban provisiones para 3 días, 2 brújulas, una soga y una suela de carpintero para cortar el hielo.
no sabían qué peligros les esperaban. Nadie había hecho este trayecto de casi 50 kilómetros sobre profundas fisuras y riscos. Conforme se acercaba el fin del primer día, se encontraron ante una pendiente larga y empinada de una alta colina. No podían detenerse por el temor de congelarse a esas altitudes. Shackleton guardó silencio unos minutos mientras pensaba. Dijo: «No me gusta para nada nuestra posición. Tenemos que arriesgarnos. ¿Están conmigo? Nos deslizaremos». Worsley escribió: «Parecíamos volar en el espacio. Por un momento se me puso el cabello de punta y poco después sentí emoción. Lo estaba disfrutando». En solo unos minutos habían descendido casi 600 metros. A la mañana siguiente, después de 27 horas de escalar, Shackleton, Worsley y Crean subieron penosamente la cuesta. Pensaban que detrás de una cordillera al este estaban las estaciones balleneras de la bahía de Stromness. Si estaban en lo correcto, escucharían un silbato a las 7 de la mañana. Con una emoción intensa veían el cronómetro. A las 7 en punto, escucharon el sonido del silbato, que atravesaba el viento con claridad. Fue el primer sonido que escucharon del mundo exterior en 17 meses. Casi un siglo después, en South Georgia, en la misma recalada que hizo Shackleton en el James Caird, llega un barco con los 3 alpinistas más reconocidos en la actualidad. Stephen Venables, Conrad Anker y Reinhold Messner, que ya había logrado el sueño de Shackleton al ser el primero en cruzar la Antártida a pie. Estos alpinistas de talla mundial seguirán la ruta de Shackleton a través de la isla para ver lo que él enfrentó. Todos comparten la misma motivación. Ernest Shackleton siempre ha sido su héroe. Stephen Venables dice: «No había imaginado la magnitud de la empresa, cubrir tanto terreno tan complicado. Tuvimos que proceder con cautela, usando botas con crampones para no resbalar, algo que ellos no tenían. Estos alpinistas han escalado algunos de los picos más altos del mundo, pero South Georgia presenta un reto más difícil de lo que esperaban». Conrad Anker dice: «Al principio pensé que no podía ser tan difícil. Ellos lo hicieron en 1916 con botas de hule y una vieja soga. Pero nosotros encontramos un laberinto de torres de hielo y fisuras en todas direcciones». Reinhold Messner explica: «Cuando Shackleton y sus hombres lo hicieron, estas fisuras estaban cubiertas de nieve, pero pudieron caer en ellas en cualquier momento. Estaban en un mundo completamente desconocido. No sabían qué esperar. Venables agrega: «Puedo imaginar su euforia cuando miraron hacia abajo y se dieron cuenta de que iban a lograrlo. Lo hicieron con ingenio y una firme decisión».
Nosotros lo hicimos en 3 días como alpinistas en forma y bien alimentados. Y fue difícil. Ellos lo hicieron en 36 horas sin descanso y con los pies entumecidos después del viaje en bote. Anker comenta, dadas las condiciones en las que estaban y la dificultad del trayecto, es asombroso que lo hayan logrado. No hay muchas historias de perseverancia humana que se puedan comparar. Messner concluye, Shackleton convirtió su frustración en una increíble odisea de supervivencia y transformó el fracaso en triunfo. Según se cuenta, un viejo ballenero noruego llevó a Shackleton y a sus hombres a la casa del gerente de la estación. Sus rostros grises por el humo de la grasa de ballena y su cabello cubierto de sal. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el gerente. El hombre dijo suavemente, mi nombre es Shackleton. El gerente volteó la cara y lloró. Para Shackleton, lo peor había quedado atrás, pero no podía pensar en otra cosa más que en los hombres que había dejado. Después de rescatar a los demás en South Georgia, Shackleton hizo 3 intentos por alcanzar a los hombres en la isla Elephant, pero el hielo bloqueó su camino durante 4 largos meses. Wilde y sus hombres empezaban a perder la esperanza. Todo parecía indicar lo impensable. Shackleton se había perdido en el mar. El 30 de agosto de 1916, vieron un barco que se dirigía hacia ellos. Cuando un bote se acercó lo suficiente, gritaron al unísono: «¡Todo bien! ¡Todo bien!». Shackleton contó rápidamente las siluetas en la playa y le dijo a Worsley: «Ahí están todos. Están a salvo». No se había perdido una sola vida. La historia de Shackleton y sus hombres es una epopeya del espíritu humano, de 27 hombres impulsados por el deseo de vivir, de un heroico líder decidido a salvarlos a todos, a toda costa. Shackleton después escribiría: «Nos enriquecimos con recuerdos, sufrimos, pasamos hambre y triunfamos». Vimos a Dios en todo su esplendor. Escuchamos la voz de la naturaleza. Y llegamos hasta el alma del hombre.